Amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y en otra entrega más de cómo el Eterno levanta su edificio. Ya estamos en el capítulo 21, que es el último del Evangelio según Juan. Sin el capítulo 21, tal vez pensemos que el Señor se fue. Sin embargo, este capítulo nos muestra que el Señor todavía estaba allí. Leemos los versículos del versículo 1 a la primera parte del versículo 7. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, lo vamos a dejar hasta aquí. El versículo 1 comienza diciendo: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos o a los discípulos junto al mar de Tiberias. No se trataba de venir, sino que esto es una manifestación. Puesto que él jamás se fue, no era necesario que viniera. Él vivía en ellos. Los versículos, la segunda parte del 1 al 4, allí leemos: y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ellos tampoco tenían idea de cómo él vino. Los versículos del 5 al 7, la primera parte del 7, leemos allí: les dijo: hijitos, ¿no tenéis algo de comer? Y les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Fue en ese momento que ellos se dieron cuenta de que era el Señor. Ellos no supieron que era el Señor hasta que no vieron tantos peces. Esto es semejante a lo que sucedió con los dos discípulos que iban el camino a Emaús. Usted recordará allá en Lucas 24. El Señor estaba con ellos, pero ellos no lo sabían. Podemos leer hasta el final del capítulo 21, pero no encontraremos que Jesús les hubiera dejado, que Jesús se hubiese ido. Pareciera que el Evangelio de Juan no tiene una conclusión. Juan terminó de escribir, pero no hubo ninguna conclusión. En Juan 20 y 21, él usa dos o tres ejemplos que nos muestran que después de la resurrección, el Señor entró como espíritu en los discípulos para estar en ellos para siempre y no partir jamás. Era su manera de estar con ellos, al estar en ellos. A veces, debido a la debilidad de ellos, Él se les manifestó para que lo vieran. Y aquello no era una venida de nuevo, era una manifestación. Después de su manifestación, Él se ocultaba de nuevo. No obstante, el Señor estaba con ellos, jamás los dejó. Tengamos presente que esta es la obra que el Señor realizó por medio de su muerte y resurrección. Él introduce a los que pertenecen plenamente en Dios y Él mismo permanece en ellos como espíritu, a fin de que ellos sean completamente edificados con Dios y lleguen a ser uno con Dios. Este es el templo que Él levantó. Es como si hubiera dicho: destruid este templo que obtuve en mi encarnación y yo lo levantaré de nuevo en 3 días. Yo resucitaré de los muertos y lo levantaré en resurrección con la vida de resurrección. Ahora vivo en el cuerpo de un solo hombre, pero después de mi resurrección viviré en el cuerpo con millones de personas. Desde nuestra perspectiva como seres humanos que viven en la esfera del tiempo,
Él todavía continúa edificando este templo en resurrección. Desde la perspectiva de Dios, desde la dimensión divina, Él ya resucitó y ya terminó de edificar este templo, porque para Él no existe el elemento del tiempo. Amados, este es el Evangelio de Juan. No olviden que el tema del Evangelio de Juan es la palabra que se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Aquel fue un templo temporal, fue un solo hombre. Los hombres destruyeron este templo, pero el Señor lo levantó en resurrección. La finalidad de su muerte y resurrección era introducir al hombre en Dios para que el hombre pudiera experimentar una unión con Dios. Ahora Él permanece en el hombre y el hombre llega a ser un templo edificado por Dios. El último pasaje de los versículos de la lectura bíblica de Hebreos, y no se asombre que estamos yendo a Hebreos, es parte de lo que queremos continuar y conectarlo con el libro de Juan. Hebreos 12, del 22 al 24, se tradujo o no está, de acuerdo a muchos expertos, hay algunas traducciones que no están bien del todo traducidas. Por ejemplo, una traducción apropiada de esos 3 versículos sería: sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a las miriadas de ángeles, a la asamblea universal, a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez justo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y allí, dentro de ese pasaje, hay 8 cosas unidas siempre por la misma conjunción. Repase el pasaje y véalo. Hay 8 cosas mencionadas allí, unidas por la misma conjunción. Vamos a mencionarlas. Primero, se menciona el monte de Sión. Segundo, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Tercero, las miriadas de ángeles, la asamblea universal. Cuarto, la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Quinto, Dios, juez de todos. Sexto, los espíritus de los justos hechos perfectos. Séptimo, Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y octavo, la sangre rociada. Estas 8 cosas están unidas por la conjunción y. Termina una y. Vamos a revisar un poco estos 8 asuntos. El primero que se menciona es el monte de Sión. Sabemos que este monte de Sión no denota el monte de Sión que estaba en la ciudad de Jerusalén en la tierra, sino el monte de Sión que está en los cielos. El escritor de la epístola a los Hebreos estaba diciendo: vosotros os habéis acercado al monte de Sión que está en los cielos. Consideremos esto un momento. ¿Dónde estaban los destinatarios de esta epístola? ¿En la tierra o en el cielo? Obviamente ellos todavía estaban en la tierra. Sin embargo, el escritor de la epístola estaba diciendo: aunque ahora vosotros estáis en la tierra, y esto es parafraseando lo que decía, os habéis acercado al monte de Sión que está en los cielos. Este pasaje de las Escrituras no dice que los creyentes irán al cielo en el futuro, sino sí está diciendo que los creyentes irán al cielo. Si está diciendo que los creyentes irán al cielo, entonces ellos se han ido al cielo antes de morir. O sea, lo que queremos destacar que no hay manera, no hay mención de que los creyentes se irán al cielo al morir. Porque acuérdense que ellos, si eso le está diciendo a estos creyentes, entonces ellos ya se han ido al cielo antes de morir, puesto que el escritor de los epístolas dice: os habéis acercado en presente, pero ellos estaban vivos. Él no se estaba refiriendo a los santos hebreos que habían muerto, sino a los santos hebreos que todavía estaban vivos y estaban leyendo esta epístola. Y nos ayuda a entender que este pasaje no está diciendo en ningún momento, y apoya lo que estamos diciendo del libro de Juan, que los creyentes van al cielo después que mueren. ¿Cuál entonces es el significado del monte Sión aquí? Sabemos que el libro de Hebreos fue escrito en una época, o en esa época, a los creyentes hebreos, a los judíos. El trasfondo de los judíos era el Antiguo Testamento.
Un día cuando Moisés llevó a los hijos de Israel al monte Sinaí, Dios descendió sobre el monte. El monte ardía, usted podrá recordar esto, en fuego, y había oscuridad, tinieblas, un torbellino, el sonido de trompeta y una voz que hablaba. Ninguno de los hijos de Israel podía soportar aquella situación verdaderamente espantosa. Esto usted puede leerlo en Éxodo 19, del 11 al 18. Sin embargo, hoy en la era del Nuevo Testamento ya no estamos bajo la condenación de la ley, sino bajo la gracia del nuevo pacto. Por lo tanto, el autor de los Hebreos parece decir, hoy debido a que ustedes han creído en el Señor, no se han acercado a un lugar como el monte Sinaí para heredar la ley, sino que se han acercado al monte de Sión en el nuevo pacto para recibir la plenitud de la gracia. El segundo aspecto que se menciona dentro de estos 8 aspectos allí en Hebreos 12 es la ciudad del Dios vivo, que ahí se le llama la Jerusalén celestial. Y esto lo vamos a mirar en el próximo audio. Gracias y paz, hermanos.